Compañeras, compañeros del Presidium, tengan ustedes muy buenas tardes. Con incrementos superiores a 125% en el precio medio de la tarifa doméstica, entre 138 y 144% en tarifa industrial, 107% en tarifa comercial, 81% en tarifas agrícolas y 83% en servicios, todo ello del 2000 a la fecha. La electricidad en México se ha convertido en una mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la disyuntiva mensual de ¿pagas la luz o comes?, contradiciendo una de las muchas promesas incumplidas del espurio. Ya se va, pero hay que recordarlo, quien en 2006 se comprometió a bajar el precio de la electricidad. Estos incrementos desorbitados de la electricidad en México lo colocan en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del planeta, muy por encima del incremento del índice nacional de precios al consumidor, que a lo largo de este periodo fue de un 59%, y por supuesto muy por encima del crecimiento, que no es tal, de los salarios mínimos, que de 2000 a la fecha solamente se ha incrementado en un 54%. Todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la industria eléctrica iniciada por el priista Carlos Salinas de Gortari en 1992, y en virtud de la cual Comisión Federal de Electricidad avanza hacia una bancarrota similar a la provocada deliberadamente para extinguir a luz y fuerza el centro y golpear criminalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas. Los únicos ganones han sido las empresas privadas extranjeras, Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etcétera, cuya sola presencia vulnera el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Los perdedores son la nación y el pueblo de México. En este contexto, hablar de renacionalización de la industria eléctrica y una tarifa eléctrica justa pareciera remontarnos a los años 60, cuando las ligas de consumidores electricistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas, expresando el descontento popular, pero también de sectores empresariales, demandaron y lograron que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos declarara la nacionalización de la industria eléctrica en México. El problema de las altas tarifas eléctricas en nuestro país se remonta a mediados de los años 70, pero se acentuó a partir de la década de los 80 con la imposición del modelo neoliberal en México, iniciado por el PRI. Sin embargo, el mayor mérito le toca a Fox y a Calderón. Al primero por su arbitraria y antipopular tarifa doméstica de alto consumo, mejor conocida como DAC, y al segundo por el golpe fascista asestado al SME, calificando este hecho como una de sus grandes reformas estructurales. Los números hablan por sí mismos. Pagada en dólares y con ingresos promedios 8 veces superiores a los salarios mexicanos, en diversos estados de nuestros vecinos del norte, el precio de la tarifa doméstica e industrial es más barata que en nuestro país. Pero no solo frente al imperio del norte. En países de mayor pobreza o mejor distribución del ingreso, como Haití, Nicaragua, Venezuela, España, Francia, Brasil, Ecuador, el precio de la electricidad es más bajo que en nuestro país. Una revisión de las finanzas de Comisión Federal de Electricidad en los últimos 11 años muestra el terrible impacto de la privatización, con pérdidas crecientes en sus resultados financieros y de explotación, una deuda superior a los 603,000 millones de pesos. Comisión Federal de Electricidad enfrenta un catastrófico futuro que en unos años, pocos, la van a llevar a la quiebra o a convertirse en una sucursal, en una caja registradora al servicio de las empresas españolas, japonesas, etcétera, que ya controlan más del 50% de la generación en nuestro país. Por el contrario, las únicas beneficiadas con el desastre eléctrico de Comisión Federal de Electricidad y las elevadísimas tarifas eléctricas en México son las empresas privadas extranjeras que acumularon ganancias de 320,000 millones de pesos para los próximos 15 años.
Una figura clave en este proceso de privatización, mercantilización del servicio público de energía eléctrica fue Elías Ayub. Su llegada en 1999 como director de Comisión Federal de Electricidad es coincidente con la intentona gubernamental en aquel entonces de Zedillo para modificar radicalmente el artículo 27 constitucional y mutilar la exclusividad de la nación sobre esta área estratégica de México, y de esta manera satisfacer los intereses imperiales y transnacionales de dar certidumbre y legalidad a su participación en el suministro de energía eléctrica. Su larga permanencia al frente de la CFE es reveladora de los intereses que defendió a lo largo de más de 12 años, lo mismo con Zedillo que con Fox y finalmente con Calderón. Bajo su mando y escondida en el ardid publicitario de empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser un organismo público al servicio del pueblo, con tarifas eléctricas a precio justo. Hay que leer el artículo 5 del decreto de creación de la CFE, que no ha sido derogado y por lo tanto lo que están haciendo es violatorio al decreto que le dio origen. CFE se ha convertido simplemente en una empresa intermediaria para la reventa de la energía eléctrica producida por las grandes empresas eléctricas transnacionales. Los datos están a la vista. Del 99 a 2009, conforme a datos oficiales, la participación de capital privado de las grandes transnacionales eléctricas en la generación eléctrica pasó de un 10.6 a un 35% de la capacidad instalada de generación y de un 6.3 a más de un 40% de la generación producida y en menos de 8 años van a controlar más del 50% en ambos conceptos. En este periodo, de mayo del 99 a 2010, los permisos de generación a privados crecieron de 149 a 775 y no puede argumentarse que no fue un asunto de su competencia por dos razones fundamentales. Uno, el criterio técnico emitido por CFE para justificar el otorgamiento de esos permisos, y dos, en su carácter de director comenzaron a cerrarse plantas de generación de CFE todavía con vida útil, simplemente para garantizar la compra de energía en bloque a la CFE a las empresas transnacionales. Por supuesto que la gestión de Elías Ayub al servicio de las transnacionales eléctricas les generó enormes ganancias calculadas en 268,000 millones de pesos hasta el 2009 y 1.32 billones entre 2010 y 2041, pero provocó a CFE pérdidas crecientes en sus resultados de explotación en la relación ingresos-costos, como puede verificarse en sus estados financieros, situación que ha sido ocultada mediante la mercadotecnia de publicitarla como empresa de clase mundial, cuando su calificación empresarial, según los reportes del Fondo Económico Mundial, en cuanto a calidad en el suministro de energía eléctrica, que considera las interrupciones y las bajas de voltaje, quedó relegada a un lugar 91 de un total de 139 países en el 2011. El otro elemento que permitió a CFE ocultar y transferir sus pérdidas crecientes y su corrupción fue la venta a precios elevadísimos de energía en bloque a Luz y Fuerza del Centro, a la cual, desde su puesta en liquidación como compañía de luz en 1975, se le impidió construir nuevas plantas de generación eléctrica. La última calificación de calidad en el suministro de energía eléctrica del Foro Económico Mundial, en su Global Competitiveness Report del 2011-2012, coloca a CFE con una calificación de 4.3 puntos en una escala de 1 a 7 de un total de 142 países, muy por debajo de Reino Unido y Francia, Canadá, Barbados, Estados Unidos, España y Uruguay, Chile, Costa Rica, Namibia, Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia, Guatemala está mejor que México, Puerto Rico, Perú y Brasil, El Salvador, Irán y Turquía, Egipto, Gambia. Salta a la vista que el eslogan de CFE, empresa de clase mundial, es solamente un recurso para ocultar su corrupción, desastre financiero y pésimo servicio. Un vistazo a las cifras más recientes de la Agencia Internacional de Energía
muestra que en la lista de los 33 países que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupa un primerísimo lugar con la tarifa industrial más cara, junto con Chile, Italia, República Checa, Hungría, Polonia y Turquía. Particularmente destaca que en tanto para 2010 el precio medio de la tarifa industrial en México fue de 0.16 centavos de dólar el kilowatt, en Canadá fue de 0.059 y en Estados Unidos fue de 0.068. Como puede observarse en estas cifras, no impugnadas por el gobierno mexicano, el problema de las elevadas tarifas industriales de la CFE, de las que con mucha razón se queja también la CONCAMIN, se acrecentó a partir de 1997 en que irrumpe en forma descarada la participación del capital privado internacional en la generación eléctrica en México. En resumen, el problema del elevado precio de las tarifas eléctricas y del futuro de la industria eléctrica en nuestro país, así como de su creciente mercantilización, no tiene solución en el marco actual del neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica. La palabrería del PRI, que ha medrado políticamente con este problema, solamente busca generar una cortina de humo en relación al tema fundamental que es la privatización. Este asunto tampoco se resuelve con exhortos desde el Poder Legislativo a un gobierno insensible a los reclamos del pueblo. Resolver el asunto de las elevadas tarifas eléctricas requiere de cirugía mayor, comenzando con una palabra que a algunos les asusta, pero que es inevitable a la luz de la historia contemporánea de nuestro país, es decir, la renacionalización de la industria eléctrica en estricta aplicación del artículo 27 constitucional, dando por terminados los ilegales permisos otorgados al capital privado y aboliendo, derogando o como se quiera, enviándole al bote de la basura, la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promovida por Salinas de Gortari en 1992, otorgando energía eléctrica gratuita a los sectores de la población con consumos bimestrales menores a 200 kWh, derogando la antipopular tarifa de alto consumo, la DAC, cancelando los adeudos pendientes a millones de usuarios domésticos, derivados de los cobros locos de la CFE, suspendiendo los ilegales cortes de luz, reduciendo el precio de las tarifas eléctricas un 50% y congelando su precio para reactivar el mercado interno y, por supuesto, derogando el inconstitucional decreto de extinción de luz y fuerza del centro y reconociendo nuestro derecho a patrón sustituto. Como todo foro, uno llega con una idea preconcebida, pero es inevitable al escuchar a otros ponentes, al escuchar las preguntas, reflexionar sobre algunos asuntos que valen la pena. En efecto, hay una conexión íntima, esencial, entre la contrarreforma laboral que amenazan imponer en la Cámara de Diputados y el proceso de la privatización de la industria eléctrica en nuestro país. El golpe asestado al SME fue la avanzada de esta contrarreforma laboral. Yo no me meto al análisis del articulado de ese bodrio que presentó Calderón, pero me voy a los hechos concretos. Por ejemplo, la estabilidad en el empleo. Por ejemplo, el outsourcing. Por ejemplo, la negativa de derechos y prerrogativas que estén por encima de los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. Muchas de las cuestiones fundamentales que se han venido planteando en los últimos años como parte de la contrarreforma laboral aparecen aplicados con saña de manera criminal en ese decreto de extinción que canceló sueños y esperanzas de miles de familias electricistas. Nosotros, cuando vemos
esa iniciativa preferente de Calderón, sabemos de lo que se está hablando. Y nuestra convocatoria, aprovechando este foro, es para que la acción legislativa camine de la mano con el sentir del pueblo y sus trabajadores. Camine de la mano. Se pueden hacer muchas cosas aprovechando el fuero del que goza un diputado y un senador. Se puede, por ejemplo, frenar los cortes ilegales de luz a los sectores que están sufriendo este acoso, ahora criminalizado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de la manera más sencilla, que es colocando miles de recibos y de facturas de Comisión Federal de Electricidad, acompañados con la firma de un diputado o de un senador, para inhibir esos cortes en tanto no se aclaren los precios desorbitados. CFE no está cobrando, verificando consumos. CFE está estimando. ¿Por qué? Porque es una realidad, y no es que la gente vaya a la huelga de pagos, es que simplemente lo dicho al inicio de esta intervención es una realidad. O pagas la luz o comes, si la gente prefiere comer que tener dinero para regalárselo a las transnacionales eléctricas. ¿Qué hace falta ahí? La presencia legislativa. Yo estoy de acuerdo en trabajar una iniciativa que eleve a rango constitucional el derecho a la energía, comenzando con la electricidad, pero vean ustedes, es un servicio público, está elevado a rango constitucional como una facultad exclusiva de la nación. En mi opinión, esa calificación la tienen muy pocas constituciones en el mundo. Me precio de conocer la experiencia latinoamericana. Eso probablemente implique un avance en el caso de Francia, que no goza de una prerrogativa constitucional como la que tenemos en México. Pero en nuestro país lo que se requiere es hacer valer el carácter exclusivo en la prestación del servicio público de energía eléctrica por parte de la nación mexicana. Y el problema de fondo es construir una fuerza que, más allá de las aprobaciones legislativas, implique en los hechos la construcción de un poder del pueblo para defender lo que está escrito y para darle fuerza a otras peticiones, a otras demandas, como es una tarifa social justa. Nos honramos de estar aquí, nos honramos de mostrar nuestra dignidad en este foro de la Cámara de Diputados, y les pedimos a los diputados, que no son muchos, y a los senadores, que tampoco son muchos, que actúen en congruencia con el mandato que tienen como representantes populares. La fuerza la tenemos y juntos podemos avanzar bien, pese a la imposición fraudulenta de ese cabeza hueca, de ese copete sin ideas, para construir lo que es un sueño de todos los mexicanos: una patria libre, una patria justa y una patria soberana. Y para que les duela a los que están aquí defendiendo sus intereses, que nos escuchen y que nos escuchen bien. Denme una S, denme una M, denme una E, que lo escuchen los vendepatria, que lo escuche Calderón, el ESME no se rinde, el ESME se queda, Calderón se va, muchas veces. No pertenezco al sindicato del ESME, pero bueno, soy una persona civil que siempre he apoyado desde su extinción el día 10 de octubre del 2009. Bueno, mi intervención es en el sentido de que sabemos que el acto que hizo el espurio de Calderón contra Luz y Fuerza fue un acto de lo peor, ¿no? Deplorable en todos los sentidos. Sin embargo, sabemos que este problema va a ser heredado a otro inepto, a alguien inepto y además con intereses muy, muy especiales para la derecha. Es decir, no va a haber un cambio, es lo mismo. Entonces, aunque todos los trabajadores y toda la gente civil o los usuarios de luz
salgamos a las calles, no me desanimo, pero siendo objetivos. Todo lo que aquí plantearon y las iniciativas que tienen los diputados Martí Batres y Gerardo Villanueva en este caso, para apoyar y subir a iniciativas de ley, ¿cuál es el futuro? O sea, van a triunfar porque, seamos objetivos, se van a enfrentar a una gran cantidad de diputados del PRIAN, sumado a esto, unos cuantos, nos duele, pero de la izquierda. No doy nombres, todos sabemos perfectamente bien a quién me refiero. Entonces, ustedes, Luz y Fuerza, han tenido pocas entrevistas con Gobernación, con Poiré y en su momento con Blake Mora. ¿Qué es lo que a ustedes les dicen? ¿Cuál es el planteamiento de ellos hacia ustedes? ¿Hay alguna oferta? ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, bueno, poca gente sabemos qué es lo que se habla en esas reuniones. Sin embargo, no decaigamos, sigamos apoyando, pero sí estemos muy conscientes que aunque afuera estemos gritando y apoyando, adentro hay una mafia, que se llama PRIAN, apoyados por el Verde Ecologista y los rateros y lo peor para México y la educación, el PANAL, que no van a dejar llegar. Ojalá sí, ojalá nuestra fuerza y nuestra lucha se refleje y haga eco adentro en el pleno, pero la verdad nos enfrentamos a una gran mafia y bueno, sabemos que las reformas son dejadas por Calderón para que el otro copetón, como usted lo mencionó muy acertadamente, sin cerebro y sin nada, no va a hacer nada, simplemente continuar para que este país que está gobernado por el neoliberalismo siga beneficiando a unos cuantos únicamente. Sí, voy a tratar de ser breve. David Huracán Montes, de Coajinicuilapa, Guerrero. Nada más aclaro, no son 50,000 millones que recibe Guerrero, son 35 millones, compañeros, que recibe para una deuda histórica en el Estado. Jiquimilla, municipio de Tlacuachistlahuaca, Arroyo Grande, municipio de Xochistlahuaca, duraron más de un mes sin energía eléctrica por estar en huelga de pagos. Por eso quisiera aterrizar la idea que dice el compañero Almazán, en el sentido de que coloquemos recibos con la firma de algún diputado o senador para que se suspendan ya los cortes contra esas comunidades. Es cierto que pudiéramos, digamos, presentar discursos, pero nosotros queremos pedir que la solución sea, digamos, concreta. En este caso, aplaudo la idea, ojalá y se llevara a cabo, porque sí hay comunidades en las que, como la que le mencioné, han tardado más de un mes sin servicio de energía eléctrica. Gracias. Buenas tardes a todos. Sabemos y queremos lo que es una tarifa social y queremos nuestros derechos. La luz es nuestra. Y no lo vamos a lograr, o no lo van a lograr nada más los diputados y senadores que dignamente nos representen, porque tienen una gran mayoría en contra. Pero queremos saber quiénes son esos diputados, esos senadores que votan en contra de nosotros, que se dé a conocer por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, sus nombres, porque nunca sabemos quiénes votaron en contra de nosotros y quiénes nos defendieron, o lo sabemos muy pocos, y eso es lo que nos debilita. Y los logros lo haremos nosotros con la organización, no son ellos nada más, es el pueblo que se tiene que organizar. Si no hay organización no se va a lograr nada, y tenemos que seguir difundiendo, organizando nuestras colonias. Gracias. Nuevamente Gonzalo Mejía, sus órdenes. Antonio, Almazán y al ESME en su conjunto, felicidades por este foro y a nuestros camaradas diputados. Ojalá y saquemos algo provechoso. Preguntas concretas. ¿Los jubilados cómo apoyan la lucha por una tarifa justa? ¿En qué sentido se involucran nuestros camaradas jubilados del ESME? ¿Y cuál sería el nivel de esa tarifa justa? Hay una preocupación que leí en un documento que involucra directamente al Sindicato Mexicano de Electricistas. Es acerca de la comunidad del municipio de Juan Galindo.
cómo el Sindicato Mexicano de Electricistas y los jubilados están apoyando a sus propios compañeros que por desgracia vivían de la compañía de luz, casi todos los habitantes de esas comunidades. Y tercero, los jubilados ante la realidad de no encontrar opciones ni para sus hijos ni para ellos, se han estudiado la posibilidad de la creación de empresas sociales para Antonio, para aquí nuestro camarada Martín, para Montes de Oca, que vean esa probabilidad que les da la Constitución, apoyados por la fracción parlamentaria que aquí está representando Gerardo Villanueva. Gracias. Nuevamente, pues, un servidor nuevamente toma la palabra. Quiero invitar a los diputados que hicieron acto de presencia el día de hoy, con esa iniciativa que tienen, invitarlos a que salgan a las comunidades o a los municipios de diferentes estados de la República y también como el Estado de México, en caso muy especial para la zona oriente del Estado de México, donde tenemos el conflicto muy precario. Ahí es donde queremos que también los diputados nos respalden en la asamblea pública que se pueda hacer a nivel colonia o a nivel municipio. Esa es la invitación que yo hago a manera personal para que también tomen en cuenta que bajen hacia la población, para que también la gente así tengan una certeza segura con ustedes como representados que son de ustedes hacia la población. Esa es la invitación que hago. El segundo punto es, se invita a los jubilados del SMEC que se integren y respalden a sus compañeros que están en lucha, porque muchas de las veces no se apoyan. Entonces, aparte del apoyo, pedimos que respalden también a los compañeros que están en lucha del SMEC, para poder rehacer las reconexiones, porque ellos conocen el ramo del servicio o de la instalación eléctrica. Hay compañeros que nos están, supongamos, en la zona oriente, nos están apoyando, pero a veces viven en la zona del Distrito Federal. Hay compañeros que están jubilados o trabajadores que están en la lucha, que no están jubilados todavía, pero están en la zona oriente y que no les interesa mucho también meterse ante la sociedad. Como que ellos por ahí están guardaditos, no quieren problemas, no quieren nada más, ellos quieren lograr su causa y hasta ahí. Yo les invito pues que esto se convierta en un respaldo, una solidaridad mutua para poder resolver el problema contra la Comisión Federal de Electricidad. Gracias. Hasta donde tomé nota, no escuché preguntas, sino convicciones, posicionamientos, comentarios. Quiero decirles que los comparto. Me voy a detener un momento en relación a lo que plantea nuestro compañero de Coajinicuilapa, Guerrero, de la Costa Chica. Nosotros tuvimos una experiencia allá por el 2008, en donde lo que hicimos con las comunidades de la montaña alta fue agendar una cita con la gerencia divisional de la Comisión Federal de Electricidad, con copia a las autoridades mayores de CFE, de Energía y de Hacienda, y le anexamos todos los recibos de luz, que fueron varios miles, y les hicimos ver que en todos ellos se estaban cobrando sin hacer los cálculos respectivos, sin hacer la verificación in situ, ¿no? Hicimos esa reunión, la hicimos en la zona y la hicimos nuevamente en las oficinas centrales de la Secretaría de Energía, con la presencia de subsecretarios, señalando y en aplicación de la ley que en tanto no se aclararan esos cobros excesivos, por lo tanto el usuario no estaba obligado a pagar. Y luego los llevamos a las comunidades e hicimos el contraste entre esos recibos y el ingreso de la gente. Ahí
ahí me acuerdo mucho de un hecho muy importante, porque estábamos en una comunidad, varios cientos de usuarios, estaba la gerencia divisional de CFE, dijimos, a ver, doña Lupe, ¿de cuánto es su recibo? Y doña Lupe dijo, el que tengo aquí es de 900. Y le preguntamos, ¿nos puede decir cuál es su ingreso? ¿O de qué vive? Dice, de hacer sombreros de palma. ¿Cuántos hace al día? 2. ¿A cuánto los vende cada uno? A 9 pesos. No, pues se le cayó la cara al gerente de Comisión Federal de Electricidad y le hicimos ver que el problema de las altas tarifas, de su elevadísimo precio, es un problema que no se resuelve si no se toma nota de lo que está sucediendo abajo entre la gente que sufre, ¿sí? Y que entendieran ellos que podían obrar como quisieran, pero que lo único que iban a provocar era un conflicto mayor, ¿sí? Porque la gente no tiene con qué pagar ese elevado precio de la energía eléctrica. Entonces hicimos las dos cosas, abajo y arriba, y hasta donde tengo entendido, todas esas comunidades de la montaña alta entrando por Patla no están pagando a la fecha. ¿Por qué? Porque ni siquiera se paran los de CFE a hacer la verificación con el respectivo medidor, y ellos mismos los confesaron. Dice, es que no estamos enviando ya gente a la calle a tomar las lecturas, dice, porque esas son las instrucciones de la administración. Esa es una realidad, y podemos hablar entonces que hay varios millones de usuarios que no son solamente o siempre los mismos, pero son varios millones que no están pagando la energía eléctrica porque está desfalcando sus bolsillos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer desde el ángulo y contando con el apoyo de diputados. Puedo hablar con toda confianza, conozco al diputado Gerardo Villanueva, al diputado Martí Batres y otros que son gente comprometida con las luchas del pueblo. Podemos contar con ellos para inhibir esos cortes criminales en muchísimas comunidades. Lo único que se requiere es, como dijo el joven de este lado, sin organización no se logra nada, porque puede ir un diputado con las mejores intenciones, si no hay gente organizada, como en la montaña, o los que están aquí de la Asamblea Nacional de Usuarios, poco se avanza. Pero si se conjuga la organización abajo del pueblo con la acción legislativa, podemos avanzar mucho, mucho, inclusive en las condiciones de este nuevo espuriato con Peña Nieto a la cabeza. Yo no me desanimo, el que está jodido es él, carente de legalidad, carente de legitimidad, carente de consenso. Carajo, ¿quién está celebrando su arribo fraudulento? Hay un descontento social, enorme, y nosotros estamos trabajando en la organización de ese descontento social. Vamos a ganar, compañera. Arriba corazones, arriba nuestra moral.